Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, para mí es un placer, un honor estar de visita aquí en la República Mexicana para traer los nuevos desarrollos del mensaje de Fátima y el valor y la importancia urgente que tiene el Apostolado Mundial de Fátima, Asociación Pública de Fieles de Derecho Pontificio, aprobada permanentemente por la Santa Sede, cuya misión es la nueva evangelización a través del mensaje de Fátima, con énfasis en la formación de la familia. Precisamente este mensaje de Nuestra Señora se trae ahora que nos preparamos para el gran evento, la gran efeméride mariana, el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima a celebrarse en el año 2017. Estoy haciendo una gira por distintos países del mundo. He hecho 8 visitas durante este año y he estado en contacto con numerosas personas. Y para finalizar el año quisimos venir a México visitando distintas arquidiócesis con el objetivo de traer esa propuesta de preparación para el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Estoy compartiendo con ustedes estas reflexiones que deseo que nos sirvan para comprender y descubrir los grandes retos que la Iglesia enfrenta en nuestros tiempos. Cuando nos acercamos al centenario de las apariciones de Fátima en el año 2017 y las formas que debemos utilizar para difundir el apostolado de Fátima por todo el mundo en medio de grandes dificultades. Al Apostolado Mundial de Fátima, la Santa Sede acaba de conceder el estatus jurídico más alto de la Iglesia Católica, la aprobación definitiva como asociación pública internacional de fieles de derecho pontificio. El primer reto que afronta la Iglesia es el de estar a la altura de la gran responsabilidad que supone la ejecución de su misión, la nueva evangelización del mundo. Y aquí visitamos México, la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe, quien trajo la primera evangelización de estas tierras. Y ahora nos referimos a Nuestra Señora, la misma Madre, que viene bajo el nombre de Nuestra Señora del Santo Rosario de Fátima para traer la nueva evangelización al mundo. Ambas se distinguen por tener en su túnica esa estrella simbólica al final de su vestido, que es la estrella de la evangelización. Y así la llama la Iglesia, estrella de la evangelización. El Apostolado Mundial de Fátima debe colaborar con la Iglesia a través del mensaje auténtico de Fátima como instrumento ideal para la nueva evangelización. Debemos dar testimonio de nuestra fe católica en nuestras familias, en el trabajo, en las parroquias y comunidades, y servir con excelencia la causa de la nueva evangelización en el siglo XXI. De esto es que se trata el mensaje de Fátima. Nuestro mundo está perdiendo rápidamente su fe y la moral. Esta pérdida de fe y de moral es parte de la profecía de Fátima. La beata Jacinta Marto predijo este estado de crisis espiritual en nuestros días. El espíritu del mal, el espíritu mundano, el materialismo práctico, el hedonismo, las ideologías totalitarias y el racionalismo están destruyendo los tesoros espirituales de nuestra civilización cristiana y sustituyéndolos por el concepto de que los seres humanos son lo primero, que son la medida de todas las cosas.
El segundo gran reto en que se enfrenta o a que se enfrenta la Iglesia es el de dar a conocer y que se viva el auténtico mensaje de Fátima en su prístino esplendor. Es el eco del Evangelio de Cristo, es la importancia del Evangelio, es la importancia del mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima no trae nada nuevo, solo que pone al día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y lo hace no por un gran teólogo, no por un gran predicador, sino por la propia Madre de Dios, la Madre espiritual de la humanidad, que comprende como nadie el Evangelio de su amado Hijo Jesucristo y lo pone al día, al alcance de nosotros, para las necesidades de nuestro tiempo. El Apostolado Mundial de Fátima debe mostrar a la Iglesia que esta es su obligación también, la obligación de la Iglesia, que el mensaje de Fátima no es una mera revelación privada, sino mucho más, que es el mejor eco del Evangelio de Jesús. Para nada puede considerarse que el mensaje de Fátima y la devoción a la Virgen es meramente una devoción particular de un país como Portugal. Los que así piensan se equivocan. Lo ha dicho el magisterio petrino en múltiples ocasiones. El mensaje de Fátima es un carisma para la Iglesia universal. Por lo tanto, no es una devoción más a la Virgen, ni es una advocación mariana, sino que es el carisma de la Iglesia para nuestro tiempo. Es el eco del Evangelio. Y por eso, la Virgen de Fátima no viene a competir con otras advocaciones marianas de ningún lugar, sino que viene a traer el regalo único venido del cielo para toda la Iglesia universal. El Evangelio traducido al lenguaje que el hombre y la mujer de hoy necesitan. ¿Y qué dice ese mensaje? La pérdida de la fe y de la moral puede superarse cuando la Iglesia anuncia la primacía de Dios. Dios es primero, como se le proclama en Fátima. El Apostolado Mundial de Fátima debe transmitir la fuerza renovadora del amor trinitario, el amor de la Santísima Trinidad. Debemos transmitir la experiencia religiosa de Fátima basada en el amor de Dios y la vida de contemplación en el misterio trinitario, que es el eje del mensaje de Fátima. Enseñarle a los tres pastorcitos la oración meditativa, la oración que contempla el misterio de Dios. Y el corazón inmaculado de María se presenta en Fátima, abre sus manos, abre su corazón, y del corazón de María brota una luz que es Dios mismo. Esa luz que brota del corazón inmaculado de María es la visión beatífica que la Virgen María tiene del misterio de la Santísima Trinidad. Y en Fátima la Virgen comparte su visión beatífica del misterio trinitario con Francisco, con Jacinta y con Lucía, los tres niños pastorcitos de Fátima. Esa experiencia religiosa transforma el corazón de los niños y su vida será para siempre diferente. Se sumergen en el océano infinito del amor que es Dios. Se sumergen, la Virgen los sumerge y en ese amor infinito tienen la experiencia de Dios, que es el centro de la nueva evangelización, que es lo que pide la Iglesia que seamos capaces de dar, no una mera catequesis que hace memorizar a la gente de la doctrina de la Iglesia. Eso ya no es. Es un testimonio de vida que
transforma las vidas de los demás y los convierte en discípulos que siguen al Maestro Jesucristo. Y esto solo es posible cuando la gente siente que su corazón es tocado por el amor de Dios. Cuando Dios toca el corazón humano, la experiencia religiosa brota y esa experiencia transforma la vida de los evangelizandos. Por eso debemos usar al máximo la gran oportunidad del Año de la Misericordia proclamado por el Santo Padre Francisco en consonancia con el Sínodo de Obispos sobre la familia para la transmisión de la fe cristiana. La actual crisis mundial, espiritual y moral es el producto de la falta de oración. La humanidad de hoy reza demasiado poco y la mayoría de las oraciones no están bien hechas. No hay tiempo para orar. Los seres humanos viven en una neurosis permanente causada por la convicción de la soledad y de la impotencia. Por eso, el tercer desafío que confronta a la Iglesia es el de enseñar a nuestros hermanos y hermanas a orar, como hizo el ángel de Fátima con los 3 pastorcitos que no sabían orar. Ellos decían el rosario de esta manera: Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Terminaban en 2 minutos, se iban a jugar, a cantar, a bailar la jota. Esos eran los 3 pastorcitos de Fátima. Como nosotros, no sabían orar. De manera que el desafío de la Iglesia es enseñar la oración. Debemos reflejar cómo oraron nuestro Señor y nuestra Santísima Madre. Fátima es una escuela de oración. Debemos contemplar el misterio de Dios. Esa es la oración meditativa que alegra y que hace posible que Dios se sienta satisfecho con su creación. Y por eso la Virgen pide en cada aparición la meditación del Santo Rosario diariamente, por lo menos 5 misterios. Dios viene a morar en el alma humana a través de la meditación. Esto es por lo que Nuestra Señora de Fátima prometió la paz del mundo unida a la meditación diaria del Santo Rosario, porque la oración meditativa atrae la paz, atrae la presencia de Dios en nuestro entorno y disipa las tinieblas del mundo, las tinieblas del maligno, que aún a los hijos predilectos de Dios, que aún a las personas consagradas, no les permite ver el camino de lo que Dios pide de ellas, porque el mundo está sumido en las tinieblas del espíritu del mal, que solo se pueden disipar con la oración del Santo Rosario meditado, que era la oración de María, como dice el Evangelio de San Lucas, y María contemplaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba y las rumiaba, porque el corazón de María era el centro repetitivo de esas vivencias con su amado Hijo Jesucristo, y eso es lo que debe ser la oración meditativa, que se va desarrollando hasta llegar a ser oración contemplativa. Y el alma va teniendo vida interior, y esa vida interior se va profundizando y se va haciendo más cercana a Jesucristo, al extremo de ya no ser un mero discípulo, sino de ser un socio partícipe de la obra de la redención, de ser un amigo predilecto, un amigo íntimo, como era Juan, el discípulo amado de Jesús, el único que podía
descansar su cabeza sobre el hombro de su amado Maestro, el único que perseveró hasta el final al pie de la cruz junto a María, y el que recibió a nombre de la Iglesia y de toda la humanidad a María como madre espiritual, la recibió en su casa y en su corazón. Y nosotros debemos ser como Juan, el discípulo amado. Ese tipo de discípulo es el que hace falta para verdaderamente mover la nueva evangelización que toque el corazón de tantos y tantas que necesitan de Dios, de la buena noticia de la redención. Dios viene a morar en el alma humana. La presencia de Dios trae la paz a nuestro entorno. La paz que es la tranquilidad en el orden. Es un regalo del Santo Rosario, un regalo del cielo que requiere que nosotros correspondamos a la gracia de Dios. Pero primero debemos estar en paz para compartir esa paz con los demás. Debemos vivir una vida tranquila en el Señor para poder reflejar la paz del cielo a otros. Y para tener paz debemos ser misericordiosos. Debemos vivir una vida de misericordia. De aquí la importancia del año de la misericordia proclamado por el Santo Padre, el Papa Francisco, con quien tuve el honor y el placer de dialogar estos asuntos en una audiencia privada que me concedió en noviembre pasado. En esa audiencia se habló de lo que falta al mensaje de Fátima, lo que falta en la Iglesia para que el triunfo del Inmaculado Corazón de María sea definitivo. Y esto que le estoy trayendo es el fruto de esta conversación con el Papa. La vida espiritual de la Iglesia se deteriora cuando muchos de los fieles no practican la recepción de los sacramentos, especialmente la confesión sacramental y la Santa Comunión. El sentido del pecado se pierde, la conciencia no está bien formada y no se identifica el mal. Por eso la conversión es muy necesaria y este es uno de los temas principales del mensaje de Fátima, el tema de la conversión. El cuarto desafío que afronta la Iglesia, por tanto, es insertar a los fieles en la vida de los sacramentos, promocionando la devoción de los 5 primeros sábados de mes pedida por la Virgen en Fátima, la parte olvidada del mensaje de Fátima, que fue el tema central de nuestra conversación con el Santo Padre Francisco. La parte olvidada del mensaje de Fátima, la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes consecutivos. El apostolado mundial de Fátima contribuye a la reparación eucarística y mariana en la vida de la Iglesia. Confesión mensual, comunión frecuente, sobre todo el primer sábado de mes, en esa práctica de reparación, ofreciendo la comunión a Dios como acto de reparación a través del Inmaculado Corazón de María. Porque muchas son las almas, dice la Virgen en Fátima, que se condenan por pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María. Esos pecados que representan el abandono de la vida de pureza, de la perfección que María representa en su vida de pureza. Esa aversión a sus privilegios, comenzando con la Inmaculada Concepción de María. Ese rechazo a la maternidad espiritual de María sobre toda la humanidad, siendo Madre de Dios. Ese rechazo a la maternidad divina de María. Esa inculcación del odio
de la maldad, de la indiferencia en el corazón de los niños y de los jóvenes contra la Madre de Jesús, que practican los hermanos separados de las sectas fundamentalistas y los miembros del Partido Comunista Ateo. Ambos hacen lo mismo, inculcar en el corazón de los niños y los jóvenes la aversión, la falta de amor, la indiferencia, la tibieza contra la Madre de Jesucristo. Esos pecados llevan muchas almas al infierno, dice María en Fátima. Y para repararlos, propone el plan de 5 meses consecutivos con confesión, comunión, ofrecimiento del Santo Rosario meditando aparte del Rosario por 15 minutos en los misterios con la intención de reparar el corazón inmaculado de María. Si se está en estado de gracia, se recibe la comunión. Si no hay confesor, se recibe la comunión durante el mes, todo un mes, para hacer aunque sea una confesión devocional, aunque no haya pecado grave, con el objetivo de desarrollar esa conciencia que busca la santidad, el llamado de Dios, de ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ese es el llamado de María en Fátima y lo hace a través de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. La parte olvidada del mensaje de Fátima que conlleva las siguientes promesas de la Virgen María, una de las cuales emocionó al Santo Padre cuando la mencioné y le entregué una copia de la carta de Sor Lucía a San Juan Pablo II sobre este tema. Primero, la Virgen promete la paz del mundo. Segundo, la Virgen promete a través de la devoción reparadora de los primeros sábados de mes, promete la conversión de numerosos pecadores. Tercero, una gracia poco conocida y una asistencia especial al Santo Padre y su ministerio petrino, que fue lo que conmovió al Papa Francisco. La Virgen promete la gracia de la unidad y de la fortaleza de la Iglesia universal contra las disensiones internas, contra el magisterio de Pedro. Algo que es de actualidad y que vivimos en el seno de la Iglesia, la contestación al magisterio del Papa. Y la Virgen promete que a través de la comunión reparadora dará unidad y fortaleza a la Iglesia en todo el mundo. Otra gran promesa de Fátima. Y por último, la gran promesa del corazón inmaculado de María, la promesa de la salvación personal a todos aquellos que practiquen esta devoción y que la ofrezcan a su corazón inmaculado como acto de reparación. Promete la salvación y las gracias necesarias a la hora de la muerte. Promete que serán como flores puestas por ella misma, por María, para adornar el trono de Dios. Seremos hijos predilectos de María, como flores puestas para adornar el trono de Dios. La belleza de la promesa de María no se puede siquiera describir. Y estas 4 cosas constituyen la quinta, que fue el objeto de la conversación con el Santo Padre. La quinta es el triunfo definitivo del corazón inmaculado de María anunciado en Fátima, que es el triunfo definitivo de la Iglesia sobre sus enemigos. Enemigos, ante todo, de carácter espiritual, porque el mensaje de Fátima no es uno político, sino espiritual. Un mensaje
que va al corazón del hombre, a su existencia, a su angustia, para darle esperanza de una salvación, de una gracia, un año de gracia y misericordia. Ese es el lema de Fátima en la gran aparición en que el misterio de la Santísima Trinidad se le revela junto al Inmaculado Corazón de María a Sor Lucía, novicia del convento de las Doroteas en Tui, España. Y del corazón abierto por la lanza en el costado de Jesús crucificado brota sangre y agua que escriben en letras preciosas, en agua y sangre, como agua cristalina en el aire, escriben el lema de Fátima, que es el lema del año de la misericordia. No por casualidad, sino por providencia divina. El lema escrito en la preciosa sangre y agua de Jesucristo, que dice gracia y misericordia. Y eso es precisamente la esencia de lo que ofrece Fátima, gracia y misericordia. Ahora es el momento en que la Iglesia debe ver la devoción del primer sábado de mes con nuevos ojos, no como una mera devoción mariana, como lo ha visto hasta ahora, sino como una forma ideada en el cielo para salvar las almas en nuestros días y para asegurar la unidad y la fortaleza dentro de la Iglesia contra la disensión interna hacia el magisterio petrino, haciendo así posible que muchos pecadores se conviertan y hagan penitencia. Esta es la gran promesa del Inmaculado Corazón de María. Si esto se cumple, habrá paz en el mundo. De lo contrario, el mundo será purificado y la Iglesia será purificada, como le decía Sor Lucía a San Juan Pablo II en sus cartas. La purificación, la tribulación que hará posible entonces esa renovación de la Iglesia. Pero no es necesario el sufrimiento si la humanidad escucha el llamado de Fátima y numerosas personas, cuantos sean necesarios, solo Dios sabe en su infinita misericordia, acepten el llamado de la Virgen y hagan reparación. Entonces toda la humanidad se beneficiará de ese pequeño grupo de penitentes que llevó, como en los tiempos del Antiguo Testamento, el peso para salvar a la ciudad de la justicia divina. Como decía aquel buen siervo de Dios: Señor, si encuentro 10 justos, serán suficientes para salvar a toda la ciudad. Y el Señor le decía: sí, son suficientes. Así de grande es la misericordia de Dios. Pero la Iglesia tiene que responder no viendo esta devoción como una más, sino viéndola como un carisma. Y le tengo muy buenas noticias. Polonia, la tierra del Papa Juan Pablo II, es el primer país cuya conferencia episcopal ha proclamado en todo el territorio eclesiástico, en todas las diócesis, en todas las parroquias de Polonia, la implementación de la devoción reparadora de los primeros sábados de mes, como la Virgen lo pidió en Fátima. Polonia es la primera nuevamente. Le ha seguido la República Checa y Eslovaquia, y ahora le va a seguir Portugal, el lugar donde María dio su mensaje. Y el propósito de mi visita con el Santo Padre era entregarle al Santo Padre una petición para que durante el año del centenario de las apariciones de Fátima se digne escribir una exhortación apostólica a todas las diócesis del mundo, como lo hizo el Santo Padre Pablo VI de grata memoria,
con relación a la exhortación apostólica Signum Magnum, signo magno, sobre el Inmaculado Corazón de María en Fátima. Pues así, como ya hay un precedente, que el Santo Padre, el Papa Francisco, escriba una exhortación apostólica pidiendo a todos los obispos del mundo que implementen en sus diócesis la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, para que de esta forma el triunfo definitivo del corazón inmaculado de María venga sobre el mundo y sobre la Iglesia. Para que este triunfo venga, vendrá antes un nuevo Pentecostés mariano, dicho por Sor Lucía y dicho también por el gran precursor del mensaje de Fátima, el gran profeta mariano San Juan Bosco, que habló de nuestros tiempos, el primer tercio del siglo XXI, como el momento para el cumplimiento de ese nuevo Pentecostés mariano, pero que antes sería necesaria la purificación de la Iglesia y del mundo, ya fuera a través de las prácticas reparadoras, la oración meditativa, la penitencia, el ofrecimiento, la comunión reparadora, ya sea de esta forma preciosa y espiritual, o sea de una forma terrible, la forma del sufrimiento que purifica, las consecuencias del pecado, las calamidades, la guerra. De manera que vivimos el momento crucial de la historia, ese primer tercio del siglo XXI. Ya ocurrió el gran lepanto mariano que hablaba San Juan que hablaba San Juan Bosco, que hablaba Sor Lucía en una carta a San Juan Pablo II sobre la conversión de Rusia, la caída de la Unión Soviética sin derramamiento de sangre, la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania, la caída de la cortina de hierro en los países de Europa Oriental que se abrieron al Evangelio. Esa es la gran victoria de María, el comienzo de su corazón inmaculado triunfando en el mundo. Es el comienzo de su triunfo, pero es espectacular y es milagroso, porque todo esto ocurre después de la consagración colegial que pidió la Virgen en Fátima y que San Juan Pablo II concedió en unión a todos los obispos católicos del mundo y a los obispos ortodoxos de la Iglesia rusa y griega que se unieron al Papa Juan Pablo en secreto y consagraron sus diócesis al Inmaculado Corazón de María y al mundo y a Rusia, con una especial mención de los países más necesitados de la misericordia de Dios. Yo estuve presente y el Santo Padre, delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, la estatua original del santuario de Fátima, allí consagró el mundo y Rusia en una mención especial de los países más necesitados de la misericordia de Dios. Y poco después se vio el gran cambio. Señores, hoy en Rusia se enseña el catecismo después de las horas lectivas en las escuelas públicas del gobierno. Y el gobierno utiliza los fondos públicos para construir las iglesias y los monasterios. Y el gobierno ha construido el santuario a la Virgen de Kazán, la más importante de todas las Rusias, el ícono sagrado delante del cual se coronaban los zares de la Rusia. Y ha hecho un maravilloso santuario que he visitado, donde se ha entronizado el ícono de Kazán que tuvimos en la custodia nuestro Apostolado Mundial de Fátima por más de 40 años en nuestra sede de Fátima, y fue llevado y entregado al patriarca Alexei por una comisión que nombró el Papa San Juan Pablo II.
Señores, y en ese santuario construido con fondos públicos, los ortodoxos rusos, los católicos y los musulmanes veneran a la misma Madre de Jesús, visto con estos ojos. Ese es el gran milagro que la Virgen hace cuando seguimos lo que ella prescribe, cuando seguimos lo que ella solicita con amor. El mal está presente en nuestras sociedades modernas y en el mundo con gran fuerza y negatividad. Decía el Santo Padre Francisco de una influencia maligna y un ataque diabólico contra México en la entrevista que hizo por la cadena Univisión. Ahí tiene un ejemplo clásico. El ataque diabólico, porque México es la tierra de María, la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe, responsable de la primera evangelización. Algunas personas están sordas a los llamados del Evangelio de Cristo. Nuestros esfuerzos a veces parecen sin sentido y débiles. Muchos más no conocen el Evangelio. Algunas personas son instrumentos del mal en su lucha voluntaria contra el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué se puede hacer ante este escenario negativo? El quinto reto para la Iglesia es el de usar la Eucaristía, el rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la devoción de los 5 primeros sábados de mes como caminos para que las personas alejadas de Dios encuentren a Cristo, encuentren a la Iglesia, para despertar el espíritu de conversión, de oración, de penitencia, de reparación en los fieles y en los que nunca han conocido la Iglesia, para que vengan a la luz de las necesidades de la nueva evangelización. Como afirma el cardenal Estanislao Rilko, presidente del Pontificio Consejo de los Laicos, al cual pertenezco, y pertenece el Apostolado Mundial de Fátima. Las peticiones de Nuestra Señora de Fátima son llamadas a dirigir nuestro trabajo apostólico en la dirección correcta. Las vidas de los beatos de Jacinta y Francisco y de la venerable Lucía son modelos de santidad que todos debemos conocer primero para poder transmitir a los demás. Los videntes de Fátima son verdaderos modelos de espiritualidad que reflejan las 2 grandes vocaciones espirituales de la Iglesia: la vida contemplativa, como la de las madres que nos reciben. Muchas gracias por ser anfitrionas de esta conferencia aquí en el Convento de las Madres de la Concepción. De la Visitación, perdonen. Madres de la Visitación. Y precisamente los videntes de Fátima, que son modelos de esa vida contemplativa, pero al mismo tiempo de la vida apostólica. Y vamos a hablar un poco sobre eso. La rotura de la vida y los valores familiares está socavando los cimientos de nuestra sociedad actual. La familia está en crisis. La cultura de la muerte, el divorcio, el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y tantas otras amenazas son aquellas protegidas por una legislación moderna del Estado civil
y serios obstáculos para el Evangelio de Jesucristo. Es como si los estados quisieran apartar a Dios de la cultura y del centro de la civilización, y quisieran tener un estado sin Dios, un estado completamente secularizado. Mal entendida la secularización por esos estados, ya que podemos ser una sociedad pluriforme, multiforme y al mismo tiempo respetuosa de la ley de Dios y del Evangelio de Jesucristo, que son las grandes raíces de nuestra cultura y de nuestra civilización. El sexto reto para la Iglesia es el de proporcionar la espiritualidad de Fátima. Proporcionarla al apostolado, a los demás apostolados, a los movimientos eclesiales y apostólicos que luchan por establecer la cultura de la vida en nuestras sociedades. Ellos necesitan la espiritualidad de Fátima para no caer en excesos de violencia y confrontación. Los apostolados pro vida deben tener una vida interior espiritual que los diferencien de las meras asociaciones políticas o de confrontación ante las fuerzas pro elección en las fuerzas abortistas. No se usa violencia alguna cuando el reto se ve más como una oportunidad para el diálogo y la educación en los valores cristianos. La gracia y la misericordia de Dios debe entrar en los corazones para formar las conciencias en el juicio moral, para combatir la proelección, para hacer posible que nuestra cultura sea la cultura de la vida a través de la luz del Evangelio, a través de la luz del Espíritu Santo. Las contradicciones y los desafíos tienden a crear una sensación de pesimismo entre los apóstoles de nuestro tiempo. El miedo a la crítica y a la persecución puede paralizar nuestras mejores iniciativas. La globalización, la secularización de nuestras sociedades, la falta de recursos materiales en la Iglesia y en los apostolados marianos, y las dificultades de todo tipo pueden paralizar nuestra agenda apostólica. Yo les digo, como decía San Juan Pablo II, nuestro patrono del apostolado mundial de Fátima, y quien me nombrara humildemente a la presidencia de este apostolado. No tengan miedo, no tengan miedo, sean como Francisco, que era un consolador de Jesús Eucaristía, y su llamada era a la vocación de reparación, de vida contemplativa, y por eso en el decreto de beatificación, igualmente cuando surja el decreto de canonización, verán ustedes que Francisco será exaltado como modelo para las religiosas y religiosos de vida contemplativa, siendo un pequeño niño de tan solo 10 años de edad. Pero él dedicó su vida a reparar y a consolar a Jesús escondido en la Eucaristía, y pasaba largas horas del día acostado en el piso, debajo del banco primero de la iglesia, donde adoraba a Jesús en el sagrario, y se escondía de los que venían curiosos a hacerles preguntas sobre las apariciones. Como los verdaderos videntes nunca tienen sed de protagonismo, son humildes y se esconden de la gente porque saben que solo son instrumentos débiles y pobres en las manos de Dios. Ese era Francisco, el reparador de la Eucaristía. Y por otro lado, el ejemplo de Jacinta, la beata Jacinta Marto,
cuyo celo apostólico por la conversión de los pecadores la llevaba a predicar el Evangelio y el mensaje de Fátima a toda persona, a sus 7 escasos años. Y el Señor le dio el don de leer las conciencias. Y hay evidencia en los documentos de Fátima que nos dicen que una vez una señora había confesado, pero por vergüenza deformó sus pecados graves y no los confesó como debía. Y Jacinta se le acercó y le dijo: Señora, señora, usted debe volver a confesarse, porque no confesó bien el pecado X que cometió, porque lo desfiguró, porque tuvo vergüenza. Su vida espiritual necesita una buena confesión. Imagínense ustedes qué testimonio de la vida de Jacinta y cómo esa señora corrió al confesionario cuando vio que una niña tan pequeña conocía un secreto oculto que solo le podía ser revelado por el buen Dios. A ese extremo llegaba el celo apostólico de Jacinta, la que tuvo visiones especiales de vinculación con el Papa y vio al Papa sufrir, llorar, siendo perseguido, calumniado, difamado, siendo atacado por los enemigos que le tiraban piedras y flechas, igual que lo vio Lucía, Francisco y Jacinta en la visión alegórica del tercer secreto de Fátima, igual que también lo vio en la visión de la barca de la iglesia, el sueño profético del lepanto mariano de San Juan Bosco. De aquí el paralelismo entre Fátima y San Juan Bosco y las cartas de Sor Lucía, que desarrollo en mi libro La Santísima Virgen María en la iglesia de hoy, que está aquí disponible por la hermana Ana Elena Olascoaga, un libro que el Vaticano ha aceptado y se ha dignado publicar en la lengua italiana por la librería Editrice Vaticana. Estará disponible en los primeros meses del año 2016. El libro trae los nuevos desarrollos del mensaje de Fátima a la luz de las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II, que no son públicas, pero que se me ha permitido investigar sobre ellas. Igualmente, el paralelismo con los sueños proféticos de San Juan Bosco, que nos hablan de esta tercera parte del siglo XXI. La gran tribulación, la purificación de la iglesia y del mundo, el nuevo Pentecostés mariano y el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Todo se realizará en el primer tercio del siglo XXI, nos dice San Juan Bosco y nos dice Sor Lucía en un lenguaje precioso, con una atención que podríamos llamar escatológica, cuando nos dice Sor Lucía: mientras todavía hay tiempo, pero llegará el día en que no habrá más tiempo. Y lo repite muchas veces. Como en la visión del tercer secreto, el ángel justiciero con su espada en llamas lanza llamas sobre la humanidad, la justicia divina que castiga los grandes pecados de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Pero el corazón inmaculado de María aparece justo en el medio, delante de la humanidad, y abre su corazón inmaculado, y del corazón inmaculado de María brota una luz que es Dios mismo, que es su Hijo amado Jesucristo, y esa luz paraliza el fuego justiciero de Dios que viene de la espada del ángel. Y la mano de María detiene la justicia por algún tiempo, mientras todavía hay tiempo.
Está clarísimo. Y el coro de ángeles dice en las famosas tríadas de Fátima: penitencia, penitencia, penitencia. Y recoge en ánforas la sangre de los mártires del siglo XX, la sangre de los mártires del siglo XX, el siglo del martirio, donde en la historia de la Iglesia ha habido la mayor cantidad de mártires de todo tipo, que obviamente están representados en el tercer secreto por esa gran multitud de laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, muertos en el camino. Y los ángeles recogen esa sangre de los mártires, llenan las ánforas y con hojas de ruda aspergen al pueblo de Dios, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento delante del altar, para significar el perdón de los pecados y la misericordia de Dios con su pueblo delante del Cordero Pascual que se sacrificaba. Así en la alegoría del tercer secreto de Fátima, que tiene tantas tangencias con el Génesis en la Sagrada Escritura. Así en esa alegoría también, esa sangre recogida en las ánforas es asperjada sobre el pueblo de Dios que camina hacia un gran monte donde hay un calvario y en el centro está Cristo crucificado y a su lado los dos ladrones, el bueno y el malo, que simbolizan a toda la humanidad, a los buenos y a los malos, a los que alcanzan misericordia y perdón y salvación, como el buen ladrón, y a los que no la alcanzan porque se empecinan a vivir de espaldas a Dios. Y allí llega el obispo vestido de blanco, el Papa. Y cuando llega, adora a Jesús crucificado, pero es atacado por unos soldados con bayoneta, con flechas, con disparos. Y el Papa cae y muere. Pero en la omnipotencia suplicante de María, el corazón inmaculado de María consigue, como consiguió en las bodas de Caná, adelantar la hora de Dios, que nadie más puede. Y como adelantó la hora de su Hijo amado Jesucristo en las bodas de Caná, cuando todavía no era su hora para hacer el primer milagro de su vida pública delante de los discípulos, así también Dios cambia su profecía, porque Él es dueño y Señor de la historia y Él puede cambiar aún sus propias profecías. Y en un acto de misericordia salva la vida del Papa, porque una mano maternal desvió la bala que iba a matar al Papa, como ha dicho San Juan Pablo II en su autobiografía, Cruzando el umbral de la esperanza. En el capítulo dedicado a la caída del comunismo ateo, érase una vez el comunismo. Ahí dice que su alma se sintió transportada al santuario de Fátima y allí la madre lo cobijó con su manto y sintió la gracia del cobijamiento, y la mano maternal del corazón inmaculado de María en Fátima desvió la bala, cuyo casquillo adorna hoy día la corona de Nuestra Señora de Fátima en la capilla de las apariciones. Ese es el tercer secreto. Como ven, penitencia, penitencia, penitencia para purificar a la Iglesia. Se salvó la vida del Papa, pero la profecía del tercer secreto es sobre la institución del papado, como bien dice el cardenal Joseph Ratzinger en su interpretación del tercer secreto. Pueden haber otros ataques a los papas. Dios nos libre de ellos. Dios proteja al Papa. Pero el mensaje de Fátima es un mensaje que conmueve la conciencia y despierta a la Iglesia que estaba dormida y le recuerda del poder de Dios, que no importa el pecado y la maldad, no importa la influencia del enemigo maligno,
El poder de Dios es inconmensurable y excede toda expectativa y supera toda maldad y toda miseria humana, como la consagración colegial de San Juan Pablo II, en unión a todos los obispos, superó ese misterio de iniquidad que mantenía a 1/3 de los países del mundo bajo el yugo del comunismo ateo. Y hoy esos países se abren a la influencia de la nueva evangelización, gracias al gran cambio que ha habido en las estructuras políticas del mundo, como profetizó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y será dado al mundo algún tiempo de paz. Pues Lucía es la síntesis de la espiritualidad de vida activa de Jacinta, vida misionera activa, y será ella un gran modelo para los religiosos y laicos entregados a la vida activa del apostolado. Pero Lucía es la síntesis de ambos. Ella tiene el llamado a la vida contemplativa como religiosa carmelita en el monasterio de Coimbra, en Portugal, donde vivió tantos años, donde la pude visitar 3 veces, donde participé de aquellas cosas que la Iglesia me pidió que hiciera por el mensaje de Fátima. Y al mismo tiempo fue la mensajera y el apóstol que, como Santa Teresita de Jesús, desde el convento de clausura, con sus escritos, las memorias, las llamadas y todos los demás libros que serán publicados próximamente, algún día, estoy seguro, será proclamada doctora de la Iglesia. Ya lo verán, se acordarán de mí cuando pase, porque se lo dije hoy. Y Lucía sirvió para comunicar al Papa y al mundo el secreto de Fátima, porque no son 3 secretos, es uno solo dividido en 3 partes. La visión del infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, para que la humanidad sepa que hay un destino de pecado y de maldad que provoca un castigo eterno, como lo dice la Sagrada Escritura en 40 citas bíblicas, algunas de la propia boca de Jesucristo. Que nadie niegue el dogma de fe de la existencia del infierno. Segundo, la parte concerniente a una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, que vendría después de la primera, si la humanidad no se arrepentía y hacía penitencia y escuchaba este mensaje, lo cual no hizo. Y la Segunda Guerra Mundial fue mucho peor que la primera y murieron 70 millones de personas a causa de esa guerra que destruyó a muchas naciones y se pudo haber evitado. Y ahora, en la tercera parte, esa visión alegórica del futuro de la Iglesia y del mundo, de que tiene que ser labrado a través de la penitencia para lograr la purificación y el triunfo anunciado. O de lo contrario, el triunfo vendrá el mismo periodo de paz y de mayor éxito en la nueva evangelización, como nunca ha habido evangelizadores desde las épocas de los apóstoles, como nos dice San Juan Bosco, y el corazón de los jóvenes volverá a ser puro y lleno de ideales para servir al Evangelio. Y muchas cosas preciosas, como San Juan Bosco describe ese triunfo del corazón de María. Pero, queridos hermanos, si eso no se hace a través de nuestra propia conversión y la de muchos, pues entonces será necesaria la purificación a través del sufrimiento. Aún así, la Virgen nos dice que el sufrimiento será corto y que cuando venga será
seguido por su triunfo definitivo. Las contradicciones y los desafíos tienden a crear una sensación de pesimismo en los apóstoles de nuestro tiempo. Por eso el séptimo reto que enfrenta la iglesia es el de superar el miedo, hablando de Dios a todos, como enseñaba Benedicto XVI, que habláramos de Dios sin miedo, siendo testigos de Jesucristo para todos. En eso consiste la nueva evangelización. El sentido del pesimismo que hay dentro de la iglesia debe superarse. Las amenazas, los desafíos deben ser vistos como oportunidades para la evangelización. Y ahora cito al Papa Benedicto XVI en su discurso en Fátima. Esto no es una cuestión de encontrar nuevas estrategias como si el Evangelio tuviera que extenderse como un producto del mercado, sino que la nueva evangelización es redescubrir las formas en que los individuos se acercan a Jesús. Esa es la nueva evangelización, redescubrir aquellas formas que hacen que los hombres y mujeres de nuestro tiempo se acerquen a Jesús. La pobreza material es más una bendición que una dificultad. Para difundir el reino de Dios debemos aceptar la hermana pobreza y abrazarnos a ella como San Francisco de Asís lo hizo, como el Papa Francisco en nuestros días lo hace y lo quiere seguir haciendo para renovar a la iglesia a través del espíritu de San Francisco. Otra renovación similar a aquella anterior del gran pobrecito de Asís. Ahora por el Papa Francisco, la hermana pobreza, la sencillez, la humildad, el ir llanamente y directamente al pueblo para hablarle como hablaba Jesús en los tiempos evangélicos, de una manera directa, poderosa, pasional, ardorosa, llena del Espíritu Santo. Y eso toca los corazones, aún los más endurecidos, y los cambia y los transforma por el poder del Espíritu Santo. Pero si la evangelización es pobre, si es temerosa, si es realmente no inspirada, no hará grandes frutos espirituales, porque tenemos que ponernos en las manos del buen Dios para que Él nos use como instrumentos, y si eso falta, la evangelización será muy pobre. El octavo reto de la iglesia, de una manera especial, es que el apostolado mundial de Fátima, que está extendido en 110 países y cuenta con unos 20 millones de miembros, una de las asociaciones públicas más grandes de la iglesia en el mundo, para que este apostolado sirva a la iglesia de una manera transparente. Es importante observar que desde el comienzo de la iglesia y desde el principio de la historia de Fátima, hubo grandes problemas financieros y de carencia de materiales. Fíjense ustedes, los apóstoles, así como las familias de los videntes, la familia Marto, de Francisco y Jacinta, y la familia Dos Santos de Lucía, llegaron a estar en bancarrota, porque las multitudes invadieron los terrenos agrícolas y destruyeron todos los frutos. Por eso la mamá de Lucía la castigaba de forma a veces cruel y de castigo físico, y deseaba que el Fátima no hubiera ocurrido nunca, porque se veían sin lo necesario para vivir, y ella culpaba a Fátima
por eso. A los apóstoles en tiempos de Jesús, el traidor Judas, que era el tesorero, les robaba dinero. Han habido escándalos financieros en la iglesia y el Papa Francisco ha tomado medidas muy severas para limpiar la casa. Las familias de los videntes de Fátima, debido a muchas personas que visitaban sus fincas, causaron daños a la propiedad. Nuestra Señora de Fátima tuvo que instruir a los pastorcitos. Fíjense ustedes, la Virgen dedicó tiempo en sus apariciones para instruir a los pastorcitos de cómo hacer buen uso del dinero. Está en los documentos oficiales de Fátima. Y les enseñó cómo recoger donaciones para construir la capillita para su culto de veneración. Y les dio directrices bien claras de cómo hacerlo. Así pues, la Iglesia y el Apostolado Mundial de Fátima deben utilizar todas las formas legales y transparentes para recaudar aquellos fondos que atiendan sus necesidades con los métodos nuevos de recaudación de fondos éticamente correctos utilizados por la Iglesia y los actuales movimientos apostólicos en todo el mundo, y nunca abusando de ello, porque se pide solo para lo necesario, porque el mensaje de Fátima no puede asociarse a ningún tipo de comercio, a ningún tipo de actividad materialista. Es un mensaje tan sagrado, tan puro, tan celestial, que exige respeto. Estás pisando tierra sagrada, descálzate, como le dijo Dios con la salsa ardiendo a Moisés. Así hay que evitar el pecado de simonía, así hay que evitar el vender la conciencia y el alma en cosas tan sagradas por utilizarlas abusivamente en prácticas indebidas. La falta de apoyo, por otro lado, al Apostolado Mundial de Fátima hace que no tengamos todos los recursos que pudiéramos bien tener. Igualmente pasa a la Iglesia. Pero tal vez eso es una bendición, porque de esa manera dependemos más de la providencia divina y menos de nosotros mismos. Algunos creen que para centrarse en la función de Cristo en la Iglesia, la devoción mariana no debe ser fomentada y debe aceptarse solo como una práctica individual de los fieles. Otros piensan que Fátima tiene un componente político que no es saludable, un componente de derecha, porque combatía la ideología atea del comunismo. Se equivocan todos, porque la profecía de Fátima no es algo del pasado, no es algo del siglo XX, sino como anunció Benedicto XVI, es ahora más urgente, es ahora más profunda y es ahora donde se cumple, en nuestros tiempos, no en el siglo XX, donde comenzó a cumplirse, pero se desarrollará hasta su culminación en nuestro tiempo. Por eso decía el Papa Benedicto XVI que ojalá el año del centenario de las apariciones, el año 2017, vea que las comunidades y las parroquias católicas del mundo aceptan el mensaje de Fátima y lo toman como suyo y lo viven y lo ponen en práctica para hacer posible el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y estoy citando literalmente al Santo Padre Benedicto XVI en su homilía del 13 de mayo del año 2010. Me impactó tanto esas palabras que se me grabaron. Aquellos que piensan que el mensaje de Fátima es algo del pasado, se equivocan. Dice
el Papa Benedicto XVI. El noveno reto que afronta la Iglesia y el Apostolado Mundial de Fátima, y ya estoy terminando, es el de informar a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes diocesanos sobre nuestra naturaleza eclesial como asociación internacional pública de fieles de derecho pontificio, que hablamos en el nombre de la Iglesia al anunciar el auténtico mensaje de Fátima. El apostolado es una gran sombrilla, una federación debajo de la cual vienen a asociarse, aceptando nuestros estatutos promulgados por el Papa, aquellos movimientos de Fátima locales, pequeños, que deben evitar las desviaciones de nuestro tiempo, porque es muy triste que el mensaje prístino y auténtico de Fátima se desvíe a causa de doctrinas contrarias a la aprobación de la Iglesia. El mensaje de Fátima es obediente a la Iglesia. El mensaje de Fátima es un carisma universal para la Iglesia, un don divino que ha sido reconocido por el magisterio de los papas, de todos los papas, el más alto nivel de aprobación en su jerarquía. 5 visitas papales al santuario de Fátima, preciosas homilías muy profundas pronunciadas en cada ocasión, atestiguan la función especial de Fátima y su relación con el sucesor de Pedro. El decreto de aprobación permanente del Apostolado Mundial de Fátima por el Consejo Pontificio de los Laicos expresa claramente nuestra misión y el cometido que tenemos en la Iglesia. Los obispos y sacerdotes diocesanos deben recibir este documento de los estatutos, la Constitución, el decreto promulgando el apostolado, y al recibirlo, ver que es un instrumento para la nueva evangelización y la formación de la familia, que son las dos grandes tareas de la Iglesia en el tercer milenio de la cristiandad: la nueva evangelización y la formación de la familia. Es injusto pensar que el Apostolado Mundial de Fátima se limita a una devoción mariana particular que viene de Portugal. El Papa Benedicto XVI manifestó claramente que los que creen que la profecía de Fátima es algo del pasado están equivocados, como ya dije, porque el mensaje de Fátima se está desarrollando ahora y el Papa ha lanzado una llamada a la Iglesia universal para vivir este mensaje en cada comunidad en preparación para la celebración del centenario de las apariciones de Fátima en el año 2017, como una forma de acelerar y realzar el triunfo que el Inmaculado Corazón de María prometió en Fátima. Esos grandes cambios en el mundo sin derramamiento de sangre tras el colapso de la Unión Soviética, de los regímenes totalitarios, ateos, comunistas de la Europa Oriental y la caída del muro de Berlín, son grandes señales de la función única de Fátima en la vida de la Iglesia, como una señal del cielo para salvar muchas almas para Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la historia y una gran intervención de su Santísima Madre anunciada en Fátima impidió una guerra nuclear y sus terribles consecuencias para la humanidad en el año 1985, de acuerdo a una carta de Sor Lucía a San Juan Pablo II y de acuerdo a hechos históricos revelados por las agencias de inteligencia de Occidente y de Oriente. Si de esta información al clero surge el documento
de la nueva evangelización. Y más aún el detalle que por alguna razón no se menciona en público, que la nueva evangelización fue comenzada por San Juan Pablo II en Fátima, en el santuario de Fátima, donde presentó el documento, la encíclica Centesimus Annus, en referencia al centenario de la encíclica del Papa León XIII sobre la doctrina social de la Iglesia. Y ahí presentaba en ese santuario de Fátima, no fue en Roma, fue en el santuario de Fátima. En el santuario de Fátima presentaba el documento de la encíclica Centesimus Annus en el año 1991. Y ahí lanzó desde el púlpito de Fátima, altar y cátedra del mundo, lanzó el llamado a la nueva evangelización a través de hacer pública la encíclica Centesimus Annus. Estúdienla, vean la importancia que decía cómo estructurar una nueva Europa y un nuevo mundo a la luz de la caída del comunismo ateo. Cómo estructurar una nueva iglesia en todos esos países que más necesitaban de la misericordia de Dios. Y cómo, queridos hermanos, hemos visto que el deseo, que el ideal de San Juan Pablo II no se ha cumplido como ha sido el deber que se cumpliera. Se ha cumplido solo a medias, pero no en su plenitud. Y cómo nuestras sociedades corruptas han sustituido ese comunismo ateo con un materialismo ateo y consumista que proclama al Dios del dinero, del consumo y del poder adquisitivo. Y hemos sustituido al dragón rojo del Apocalipsis capítulo 12, que era un dragón rojo comunista y ateo, por otro que tiene una cabeza distinta, pero que tiene el ateísmo de la vida consumista y hedonista de las sociedades de nuestro tiempo. Y parece que la humanidad no quiere seguir el llamado de la Virgen en Fátima. Y parece que el demonio crea otro dragón diferente cuando le mataron el primer dragón, para que este nuevo dragón haga las veces de destruir la iglesia y de condenar a muchas almas, pero no podrá, porque ya Cristo ha triunfado y el corazón inmaculado de María promete un nuevo triunfo, un nuevo Pentecostés mariano. El 10º reto para la Iglesia es la confusión y la desesperación causadas por las desviaciones del mensaje de Fátima. El mensaje que entonces se ve desprestigiado por causa de apostolados y asociaciones desviadas que no están aprobadas por la Iglesia y que no están en comunión eclesial con su obispo o con su conferencia episcopal. Tenemos que el Apostolado Mundial de Fátima, como federación internacional, llama a todos los devotos del mundo a integrarse bajo la misma sombrilla, bajo la sombrilla de una asociación internacional de derecho pontificio, que fue constituida por San Juan Pablo II, nuestro patrono y protector, y que por lo tanto, como el Papa de Fátima era Juan Pablo II, nuestro apostolado es sumiso y sigue el ejemplo que ese gran santo, uno de los más grandes papas de la Iglesia, nos diera. Los fieles deben aprender a discriminar. Deben aprender a discriminar. Hay sacerdotes desviados y hay personas ajenas a la Iglesia con agendas mezquinas particulares. Como estas personas tienen una situación irregular, sean miembros del clero
o sean laicos, algunos de ellos sacerdotes, han sido suspendidos ad divinis de la práctica de su sacerdocio debido a la desobediencia. No pueden seguir esos ejemplos. Las desviaciones son utilizadas por el maligno para impedir el crecimiento del auténtico apostolado y del auténtico mensaje. Mientras se discuten los escándalos y las situaciones públicas que desmerecen el prestigio de Fátima, ese tiempo precioso, esa energía preciosa se pierde en preparar un digno centenario de las apariciones de Nuestra Señora para hacer posible su triunfo y la nueva evangelización. Y gastamos nuestro tiempo y nuestra energía en lo que el demonio quiere que la gastemos y no en la agenda de la Virgen María. Construir sobre cosas positivas, convertir a los pecadores, llamar al que estaba perdido. Ninguna revelación privada que venga del cielo puede oponerse a la Iglesia o al Papa. Al contrario, todas las revelaciones privadas auténticas tienen por fin apoyar y enriquecerse con detalles adaptados a nuestro tiempo. La revelación pública dada a la Iglesia que la protege, que la custodia. O sea, que esta revelación privada complementa la revelación pública del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Nunca se puede oponer, no puede haber contradicción en Dios, porque Dios es uno y perfecto. Por eso, si el Papa dice que la tercera parte del secreto de Fátima fue revelada, tenemos que aceptarlo. Si el Papa encomendó y consagró el mundo al corazón inmaculado de María, con una mención especial de Rusia para su conversión, tenemos que aceptarlo. Y yo soy testigo presencial de todo esto y del interrogatorio a Sor Lucía. Por eso yo también puedo decir que me consta esa contestación de Sor Lucía. Me consta de propio y personal conocimiento. Si la hermana Lucía, vidente de Fátima, dijo que ambas acciones papales fueron aceptadas por Dios y cumplieron las peticiones de Nuestra Señora de Fátima, me refiero a la consagración colegial al corazón de María, del mundo y de Rusia. Me refiero también a que el tercer secreto fue revelado en su totalidad, y que la interpretación de la alegoría por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina y la Fe, fue dada dejando abiertas otros trabajos que complementen la definición perfecta de ese secreto. Y tomando en serio esas palabras del cardenal Ratzinger, de otros trabajos que vendrán a complementar esta interpretación oficial de la Iglesia, que es una guía, es que yo humildemente presento mi trabajo a la Santa Sede, me lo aceptan, le dan el nihil obstat, el imprimatur, y además la librería Editrice Vaticana se hace cargo de imprimirla en otras lenguas y de distribuirla, la librería de los documentos papales. Ese gran honor. Pues todo esto, queridos hermanos, nos hace ver que debemos aceptar y no padecer del capillismo, que es una enfermedad espiritual, donde hoy me entusiasmo por Fátima, pero mañana hay una supuesta aparición en el barrio de la esquina de mi casa y se me olvida Fátima, se me olvida el compromiso de la Virgen, se me olvida la petición de la nueva evangelización y me voy detrás del aparicionismo y del capillismo de la nueva supuesta aparición.
Y entonces estoy como el picaflor, buscando el elixir en diferentes flores, una vez aquí y otra allá y otra allá. Eso es una enfermedad espiritual, porque el que tiene vida interior y su vida está centrada en Jesucristo, no busca esas cosas, porque eso demuestra infantilismo espiritual. Eso demuestra que la persona no tiene la madurez de la vida interior. Por eso, si yo me convenzo que Fátima me da una escuela de espiritualidad para la santidad, la acepto y la vivo. Y eso me llena y no necesito nada más. Porque lo que necesito es trabajar para Cristo y para María, transmitiendo lo que tengo y dando de lo que soy. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ese es el deber de nosotros, formarnos. El libro que les presento dice eso, usando las tríadas de Fátima. Según los ángeles decían, penitencia, penitencia, penitencia. Yo les digo hoy, formación, para no caer en la confusión, para no caer en la desviación. Para tener el norte claro, el horizonte claro. ¿Cómo podemos negar, si tenemos ojos para ver, la intervención del cielo en el colapso de la Unión Soviética, el telón de acero, el muro de Berlín, que colapsaron sin derramamiento de sangre, como lo dijo Juan Pablo II? Estos grandes cambios en el mapa geopolítico del mundo ocurrieron después de la consagración del mundo y de Rusia colegiada en unión a todos los obispos al corazón inmaculado de María, llevada a cabo en la fiesta de la Encarnación, 25 de marzo de 1984, y renovada el 13 de mayo del año 2013 por el Papa Francisco, como había prometido el mensaje de Fátima. A muchos otros desafíos se enfrenta la Iglesia y el Apostolado Mundial de Fátima, cooperación entre las naciones que pertenecen a una región particular, y ahora les quiero invitar a todos a participar del segundo Congreso de Fátima para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Puerto Rico, mi patria, en la Arquidiócesis de San Juan, del 17 al 21 de mayo del año 2016. Del 17 al 21 de mayo del año 2016. Me encantaría ver una delegación de 20, de 30 mexicanos ir a formarse para recibir con mucha más profundidad durante 5 días esta formación espiritual, para que luego vengan a sus respectivos países. Vendrán de toda América Latina y del Caribe a un gran encuentro. Al anterior participaron más de 5,000 personas en el año 2010. Yo espero que este sea todavía mejor. Y en ese encuentro, queridos hermanos, la información la tienen en unas hojas la hermana Ana Elena Olascoaga, que como es natural, yo me voy en 2 días y tiene que haber alguien que difunda todas estas hojas entre todos los hermanos de la República, que puedan volver a México con una pastoral y una visión clara eclesial de que el mensaje de Fátima no es una advocación mariana, no es una devoción más, sino que es un carisma de la Iglesia Universal para la salvación de nuestro tiempo. Y que ese preparativo que vamos a hacer en el segundo Congreso de América Latina y el Caribe nos sirva para que entonces ustedes hagan una celebración digna aquí en México, en todas las diócesis y a nivel central del centenario de las apariciones de Nuestra Señora, que ha hecho posible la nueva evangelización, porque desde Fátima comenzó todo con San Juan Pablo II y la encíclica Centesimus Annus.
Que puedan crear ustedes grupos de niños y jóvenes de adoración a Jesús Eucaristía en imitación del Beato Francisco. Que esos niños y jóvenes vengan a adorar a Jesús, como les tengo en el librito que les traje, Reparad a vuestro Dios, para que grupos de niños y jóvenes se acerquen al Jesús escondido en la Eucaristía y logren con su oración pura, diáfana y sincera lo que los adultos no podemos lograr a causa de nuestros pecados y miserias humanas. Los niños y jóvenes se ganan el corazón de Cristo y de María, y su oración es todopoderosa. Es como la omnipotencia suplicante de María, porque la oración de los niños y jóvenes se une a la oración del corazón de María y logra el triunfo del bien sobre el mal en nuestros días. Yo estuve 5 años de mi vida luchando por la aprobación del Apostolado Mundial de Fátima, y la Santa Sede cooperó tanto conmigo. No tengo palabras de agradecimiento. Pero hubo un país donde había problemas, y los problemas eran tan graves que había que limpiar la casa. Y el Santo Padre me dijo: limpia la casa. Y yo fui a limpiar la casa. La limpieza de la casa fue muy dura, muy dura. Parecía imposible y parecía que el mal iba a triunfar sobre el bien. Se me ocurrió, mientras meditaba el rosario delante del sagrario, convocar a todos los niños y jóvenes del Apostolado Mundial de Fátima en los 110 países para tener una hora santa de adoración eucarística, orando por el triunfo del bien sobre el mal en nuestro tiempo. 7 días más tarde me llamaron que fuera al Vaticano. Me recibió el cardenal Rilco con abrazo. Fueron aprobados. 7 días más tarde. Y la aprobación el 7 de octubre del año 2005. En la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Un apostolado que fue fundado como Ejército Azul, en el pasado asociación privada, Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima. Nunca aprobado por la Iglesia a nivel universal. Y después de esta adoración de los niños y los jóvenes, y después de muchas luchas, el apostolado fue aprobado permanentemente como asociación pública para toda la Iglesia universal y de derecho pontificio. Así que, queridos hermanos, esta región es muy importante para el mundo. México es uno de los países claves para la Iglesia católica. Tienen un deber, una responsabilidad, un protagonismo. Fueron escogidos por la Madre del Cielo para la primera evangelización de las Américas a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Eso, más que un privilegio y más que sentirse orgullosos por ser mexicanos y haber recibido el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, sepan que es una terrible responsabilidad y que tendrán que dar cuenta a Dios de su correspondencia con esa gracia. Y si no han sido dignos de corresponder como debía ser, entonces el buen Dios le pedirá cuentas a todos. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de gracia y de misericordia que vivimos, es tiempo de que asuman esa responsabilidad y ese liderato que deberían tener y que deben tener en la nueva evangelización de América Latina y de todo el Caribe. Así pues, queridos hermanos, a veces los retos son nuestra cruz para santificar nuestros deberes diarios según la voluntad de Dios, y esto es parte del misterio de Cristo en nuestras vidas. El sufrimiento es necesario. No tengan miedo, ofrezcan todo el sufrimiento para llegar a ser como Cristo, para estar más cerca de Dios.
La mejor penitencia que podemos hacer, nos enseña el ángel de Fátima, es aceptar con sumisión el sufrimiento que la vida nos depare. Aceptar con sumisión el sufrimiento que la vida nos depare. Que he dicho de la forma del Evangelio es cargar la cruz de cada día, tomar su cruz, rechazarse ustedes mismos, rechazar el egoísmo, rechazar todo aquello que nos pone como centro y poner a Dios primero como centro. Ser testigos de Jesucristo, ser discípulos, el discipulado de Cristo. Y no hay mejor discipulado de Cristo que el de Juan, el discípulo amado, el predilecto, el que aceptó a María en su corazón y en su casa. Los demás discípulos fueron muy buenos, fueron muy santos, pero ninguno fue tan bueno ni tan santo como Juan, el más cercano de Dios, el que gracias a María comprendió como ninguno de los evangelistas el misterio de Cristo, dándose en alimento en la Eucaristía. Por eso el Evangelio de Juan, el Evangelio eucarístico, a la luz del corazón de María que lo acompañó en su casa por tantos años hasta que fue llevada al cielo, tiene que haber influido esa presencia, ese conocimiento, esa vivencia del corazón de María. Igualmente es el que ve el cielo y el futuro de la historia y de la Iglesia en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, también a la luz y al calor del corazón inmaculado de María que lo acompañaba en su casa. Seamos pues como Juan, el discípulo predilecto, el amado de Jesús, cristocéntricos, pero marianos, porque el que no sea mariano no será predilecto, no será como una flor predilecta puesta por la propia Virgen María para adornar el trono de Dios. Encomendemos al Inmaculado Corazón de María cada uno de nuestros retos, en particular pidiendo humildemente al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, alegría y el amor perfecto, la caridad, para perseguir la causa de Nuestra Señora de Fátima y vivir el ideal de Nuestra Señora. Que tengamos todos mucho éxito en nuestras tareas apostólicas. Que así sea y muchas gracias.